Bueno, creo que ya estamos en vivo. Sí, ok. Entonces, bueno, en primer lugar, agradecerle por formar parte de nuestras actividades y haber accedido a posicionar estos temas tan importantes y con todo el conocimiento tan amplio que tiene y toda la temática tan extensa que nos envió. Bueno, la dinámica nada más para comentar es que vamos a hacer un foro, ¿verdad? Donde vamos a estar viendo las preguntas que suban las personas al Facebook Live y y yo se las voy a ir transmitiendo para que le vayamos dando respuesta al final de cada sección. Bueno, acá estamos con Yalena de la Cruz. Ella es profesora en la UCR de la Escuela de Medicina y catedrática también. Y es especialista en salud pública. Y bueno, además en su época de estudiante también fue representante estudiantil de la Secretaría de Docencia, para que aquel tiempo en el que existía. Y, ¿Qué ha pasado? y bueno, hoy nos va a traer este tema de la salud sexual y la salud reproductiva, una relectura de los derechos derivados del voto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la fertilización in vitro y la opinión consultiva del 24 del 17. Entonces, sí, vamos a comenzar. Yo entiendo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, Sofía, amigos de la FEBR y del directorio de la FEBR, que me han hecho esta invitación que me tiene tan entusiasmada, y a todos los que están conectados hoy en línea con nosotros. La dinámica que yo propondría, de como yo soy profe, ya contó Sofía, es básicamente, me traje un esquema con un PowerPoint para no perder el hilo, y vamos a plantear los segmentos. Vamos a empezar con un poquito de historia y luego con las definiciones para finalmente rematar con el tema de derechos en el marco de esta semana de la diversidad. Entonces, permítanme un minuto para compartir. Vamos a ver. Bueno, es muy bueno que tenga abierto el PowerPoint primero. Se me había olvidado abrirlo antes de compartirlo. Vamos a ver. Está bien. Bueno, tuvimos, nada más por mencionarlo, tuvimos un ligero trazo, ¿verdad? Bueno, no tan ligero, porque hemos tenido algunos problemas de red estos días, pero acá estamos, entonces, bueno, ahí está la Ahí estamos. presentación. Entonces, el tema es la salud sexual y reproductiva, la relectura de los derechos derivados de las sentencias de la Corte contra Costa Rica. ¿Por qué? Porque hoy es un día diferente. En realidad, desde ayer estamos en un momento histórico diferente en Costa Rica. Se acabaron las personas de primera y de segunda clase. Hoy todos tenemos iguales derechos civiles. Bien dijo doña Ana Elena Chacón que en el momento histórico en el que estamos es más o menos equivalente a cuando se otorgó el reconocimiento de la ciudadanía a las mujeres en la Constituyente de 1949. Lo que hicimos, lo que hace la Corte Interamericana y el país a través, digamos, de todos los procesos que vivió con la sentencia de la Sala Constitucional sobre la OC 24/7, es que ayer se establece el hito histórico de que no hay más exclusión en derechos civiles. Desde ayer no existe matrimonio igualitario. Desde ayer existe solo la figura de matrimonio civil para contrayentes que pueden ser varón y mujer, varón y varón o mujer y mujer. Es decir, indistintamente de su orientación sexual, indistintamente de su sexo. Hay contrayentes, hay personas que pueden tener derecho a contraer matrimonio y ese matrimonio formado tiene los mismos derechos civiles que cualquiera. Eso hay que reanalizarlo en el marco de lo que es la salud sexual y reproductiva. Entonces yo quisiera hablar un poquito de historia. Se le llamó la bebé probeta a Louise Brown, que fue la primera niña nacida en 1978, en julio, producto de un proceso
novedoso en aquella época, la fecundación in vitro. Fecundación in vitro significaba que habían tomado espermatozoides y óvulos y la fecundación de ese embrión, de ese cigoto y luego embrión y luego chiquita, se había hecho no en el vientre de su madre, no en el vientre de ninguna mujer, sino en un tubo de ensayo, en una placa Petri o en el laboratorio. Entonces se le llamó así, bebé probeta, se hizo en test tube, en un tubo de ensayo. Y así se le conocía. Fíjense que estamos hablando de que si nació en 1978, ese procedimiento tuvo que haber sido hecho exitosamente unos de 7 a 9 meses antes, es decir, en el año 77. Sofía no había nacido, los muchachos del director de la FER no habían nacido y estaba haciendo ese procedimiento en Inglaterra. El equipo médico, liderado por el doctor Edwards, junto con un ginecólogo y un implantólogo de embriones, es el que desarrolla, digamos, todo este proceso que culmina con la implantación del embrión y finalmente el embarazo y el parto, es reconocido con el premio Nobel hasta el año 2010, es decir, 32 años después del nacimiento de Luis y 33 años después de hecha la técnica. Es decir, fue un procedimiento que se empezó a desarrollar, tuvo detractores, la técnica se fue mejorando y no es sino hasta hace 10 años que se le da el reconocimiento de sus trabajos en el tema de la fertilidad. Y esa técnica, que consistía básicamente en facilitar el embarazo, fue prohibida en Costa Rica en el año 2000 por una resolución de la Sala Constitucional. Fue el abogado Hermes Navarro del Valle el que puso la acción de inconstitucionalidad. Me acuerdo perfectamente de algunos de los argumentos de Hermes. Hermes decía, es que, por ejemplo, si hay lluvias y hay una barca que va a salir de Punta Arenas hacia mar adentro y recibe un fax del meteorológico donde dice que va a haber tormenta, pues esa barca no debe salir. Eso mismo pasa con la fecundación in vitro. ¿Por qué? Porque se van a poner embriones y no todos van a llegar a terminar en embarazo. Muchos se van a perder. Y aunque ustedes no lo crean, ese argumento pesó muchísimo. Saber que no todos los embriones iban a lograr la anidación, iban a lograr terminar en embarazo, sino que muchos se iban a perder, fue lo que hizo que la Sala Constitucional prohibiera la fecundación in vitro. Decía la Sala en su fallo que el embrión es persona desde el momento de la concepción y que no puede ser tratado como objeto. Y le quedó claro a ese tribunal, a la Sala Constitucional de entonces, que durante la ejecución de la técnica de fecundación in vitro se iban a transferir al útero embriones fecundados en el laboratorio, a sabiendas que una parte de ellos, quizás mayoritaria, estaba destinada a no generar un embarazo. Y por eso fue que se prohibió, porque se sabía que iban a ser objeto de un aborto espontáneo. Bueno, resulta que eso ocurre en la naturaleza también. Hay muchas mujeres que tienen relaciones con su marido o con una pareja o con un muchacho, ¿verdad? En relaciones heterosexuales, quedan embarazadas y ni cuenta se dan porque sufren abortos espontáneos. Y entonces, bueno, pero eso en el laboratorio, como se ponían y se sabía cuántos, fue la causa por la cual la Sala Constitucional dijo, esta técnica no es acorde con el derecho de la Constitución, viola la Constitución política. Y entonces, parejas que tenían el sueño de ser papás, de ser mamás, de ejercer la paternidad y la maternidad, acusaron al país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego la Corte, por no permitirles usar una técnica que podía hacer que llevaran a cabo su sueño. El camino jurídico fue esto. Fueron a la comisión en el año 2001, la comisión decidió admitir el caso en el año 2004 y dio un informe en el año 2010. Ese informe es el que abre la puerta de la Corte. Este camino jurídico aplica contra todas las denuncias que se hagan contra un Estado. Hay que ir así, paso a paso. La Corte tiene el caso en su conocimiento y en el año 2002
saca una resolución donde elimina la prohibición que existía en el país de no poder hacer la fertilización in vitro. No todo el mundo estuvo a favor de la sentencia de la Corte, aunque su acatamiento es de carácter obligatorio. Lo mismo que está pasando hoy con el matrimonio para personas del mismo sexo, pasó en su momento con la fertilización in vitro. La gente estaba alguna a favor y otra en contra. Y sin embargo, había que aplicarlo. ¿Ok? ¿Qué dice la sentencia? 28 de noviembre de 2012 es la fecha de esa sentencia. Que el Estado debe incluir la disponibilidad de la FIV en sus programas y tratamientos de infertilidad en su atención de la salud, de conformidad con el deber de garantía respecto al principio de no discriminación. Esto fue bastante, digamos, polémico porque, en primer lugar, no era lo que se estaba preguntando, simplemente se estaba diciendo, dejen hacer el procedimiento. Y en segundo lugar, le daba funciones al Estado. Quitar la prohibición significó que centros privados de fecundación in vitro pudieran comenzar a realizarla. Aquí tomé yo esta foto del Centro Fecundar, que es uno de los centros pioneros y más importantes del país en esta materia. No abundan, ¿verdad? Porque hay que ser una persona súper especializada, tiene que ser ginecólogo, especialista en medicina reproductiva y todavía irse especializando mucho más para llegar a esto. Entonces, si ustedes hacen una búsqueda en internet, verán que pese a que ya llevamos varios años de poder permitirla, no hay mucho centro autorizado. Es un proceso de medicina compleja. ¿En cómo se desarrolla el procedimiento? Bueno, se hacen visitas de diagnóstico, ver las personas, cómo están, exámenes, determinar que efectivamente no tengan problemas y si no hay ninguna otra forma, pues preparar todo este procedimiento que implica en preparar los folículos, los espermatozoides y finalmente hacer el procedimiento en el laboratorio, implantar los cigotos o los embriones pequeñitos y esperar a ver si logran pegarse a la placenta y terminar en embarazo. Foto la tomé de ahí, es un procedimiento sencillo, como si fuera las mujeres sabemos muy bien lo que es ir a hacernos un Papa Nicolau, es un procedimiento parecido, simplemente que hay una guía con ultrasonido para ir viendo las partes. Ya en el 2019, acaba recién inaugurado, la Caja inauguró su centro de fertilización in vitro y ya nacieron los primeros 3 chiquitos. Yo quiero decir esto porque, digamos, refleja lo que pasó en la época. En el 2012, yo por lo menos creí que el voto o la sentencia de la Corte se había extralimitado, que se había pedido que se levantara la prohibición y que la Corte lo que hizo fue ordenarle a la Caja construir el centro. ¿Por qué creía yo que no debía hacerse en aquel momento? Bueno, porque la Caja siempre ha tenido recursos limitados. Esos procedimientos son un poco caros. Y la Caja, como ente de seguridad social, debía, a mi criterio, tener prioridades. Para poner, digamos, un ejemplo de otro campo, una cosa es que se hagan las cirugías plásticas para quemados y otra cosa es que yo diga que yo tengo mi salud afectada porque tengo arrugas y quiera la cirugía plástica. Es decir, la Caja tiene que decir en qué caso sí, en qué caso no, aunque todo sea salud integral. En este caso, la Corte lo ordenó y había que hacerlo. Pero incluso personas que hemos defendido la seguridad social y demás, teníamos esa posición. Hoy yo puedo entender que esa decisión de la Corte fue una decisión de avanzada, que lo que significó es que para la gente que no tenía recursos, pero tenía sueños, también exista esa oportunidad. Y bueno, uno va evolucionando, va cambiando y va viendo las realidades. Hoy ese centro permite que muchas familias también, sin recursos para ir a centros privados, puedan tener esa posibilidad de decir, ya vamos a ejercer la paternidad, la maternidad. Y entonces, primero nos anunció el semanario que 3 parejas habían logrado el embarazo, luego, ¿verdad? Se planteó lo siguiente en el voto de la Corte Interamericana, la Caja tiene que obedecer al principio de no discriminación
en sus programas. Y en ese caso estaba muy claro que era un principio de no discriminación entre quien podía pagar un centro privado y quien no podía pagar un centro privado. Yo quisiera dejar aquí esta primera parte, que es la parte histórica. Cómo se llega a establecer la fecundación in vitro en la caja y luego también a abrirla en los centros privados para luego pasar a la segunda parte de en qué situación estamos ahora. Entonces quisiera saber si hay personas que nos hayan hecho alguna pregunta. No la oigo, Sofía. Ok, voy a revisar un momento. Por ahora no. Me parece que por ahora no, sino lo que hacemos es que para el siguiente segmento Perfecto. también tenemos... Vamos a ir haciendo preguntas ahí en parte por parte. Bueno, ya hace algún tiempito la Caja aprobó la reforma a su reglamento de salud y lo primero que hizo fue reconocer los derechos de las personas del mismo sexo. Entonces, no existiendo ni sociedades de convivencia ni matrimonio igualitario, la Caja reconoció que las parejas del mismo sexo tenían el derecho de asegurarse entre sí, poder hacer visita hospitalaria y demás. ¿Ok? Se fueron ampliando, ya para el 2015 había 87 parejas que estaban inscritas en el seguro y en el mundo estas escenas, digamos, son a veces comunes entre la gente famosa. Uno piensa en Elton John y piensa en Ricky Martin, pero resulta que también en Costa Rica eso debería ser una posibilidad. ¿Por qué? Porque la opinión consultiva 24/7 estableció el derecho a la igualdad y a la no discriminación para las parejas del mismo sexo. La obligación de los estados parte de respetar y garantizar el pleno libre y ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos, sin discriminación alguna. Nos dice la opinión consultiva, específicamente con respecto al alcance del derecho a la no discriminación por orientación sexual, esta Corte indicó que esta no se limita a la condición de homosexual en sí misma, sino que incluye su expresión y las consecuencias necesarias en el proyecto de vida de las personas. Y ese puede ser el proyecto de vida de las personas. Soñar con tener hijos. ¿Ok? Entonces, la existencia de la familia, el concepto de la familia, fue rescatado por la Corte como familias diversas. Parejas del mismo sexo, nos dice esa opinión consultiva, pueden establecer por medio de relaciones afectivas con ánimo de permanencia, emprender un proyecto de vida conjunto típicamente caracterizado por la cooperación y apoyo mutuo. Y así fue como estableció el derecho al matrimonio. Los estados deben garantizar a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurarlo a las personas del mismo sexo. Derivado de ese derecho al matrimonio, perdón, se van a derivar otros derechos civiles que desde el día de ayer representan un cambio importante en la sociedad costarricense. Si las parejas homoparentales, las parejas homosexuales o lesbianas, constituyéndose familias homoparentales, van a tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales, no debe haber discriminación alguna, ni para procrear, con el uso de técnicas de reproducción asistida, obviamente, porque dos mujeres por sí solas no podrían procrear, igual que dos hombres por sí solos no podrían procrear. Y la otra opción que se abre es la opción de la adopción. ¿Okay? La Corte dejó otro aspecto claramente establecido, que la procreación no es una característica que defina las relaciones
conyugales, es decir, cada pareja, heterosexual o no, casada o no, tiene el derecho de decidir libremente si quiere tener hijos o no quiere tenerlos. Entonces, los principios básicos de reproducción humana, uno diría, bueno, la forma natural de una relación sexual coital, ahí me quedó un error en la palabra, entre varón y mujer, por adopción o con uso de técnicas de reproducción asistida, que son los tratamientos y procedimientos para lograr el embarazo, básicamente de dos tipos: la inseminación artificial y la fecundación in vitro. ¿Cómo es un procedimiento de inseminación artificial? Es el procedimiento más simple del mundo. Con ayuda de una sonda y un ultrasonido, el médico ginecólogo experto en reproducción va a poner un poquito de esperma dentro de la vagina de la mujer a cierta altura, ¿verdad? Para que esos espermatozoides solitos sigan nadando, logren fecundar el óvulo dentro del útero y se logre la implantación. Entonces, en ese caso, digamos, es el procedimiento más cercano a lo natural. Simplemente se ponen un poquito de espermatozoides. ¿Por qué se hace? Porque a veces las mujeres tienen las trompas obstruidas, porque a veces los varones tienen unos espermatozoides muy lentos, pero también se puede hacer con semen donado de un tercero. Y ya vamos a ir viendo eso. Entonces, la fecundación in vitro, explicábamos al principio, consistía en hacerlo en el laboratorio. La fecundación se da fuera del cuerpo de la mujer. ¿Cómo se puede hacer la reproducción asistida? Bueno, ya dijimos, entre las dos personas de una pareja, en el caso de las relaciones heterosexuales, donde ninguno tenga un problema en tener óvulos sin tener espermatozoides, o con donación de esperma, de óvulos, subrogación de útero o donación de embriones. Entonces vamos a ir viendo poco a poco. Salud reproductiva es la decisión de las personas de gozar de una vida sexual responsable, satisfactoria y segura, y su facultad de decidir de manera libre si quiere tener hijos o no, el número y su esparcimiento. O sea, cuántos años esperar para un segundo o para un tercero. Tendría dos partes: el derecho de no reproducirse y el derecho de reproducirse. ¿Y cómo no me reproduzco yo? Bueno, de ahí lo más fácil es por abstinencia, pero también por el ritmo, el calendario, las pastillas, las inyecciones, los implantes, el uso de preservativos, de dispositivos intrauterinos, ligadura de trompas y vasectomía. Esos métodos en principio facilitan la no reproducción. Y el derecho a reproducirse entonces viene en forma natural, con métodos de reproducción asistida o por adopción. ¿Ok? Entonces, reproducción asistida, inseminación artificial o fecundación con material genético de la pareja heterosexual o con material genético de un donador para parejas del mismo sexo o para parejas heterosexuales donde alguno tenga un problema. Existe un método muy importante para las parejas lesbianas que se llama el método ROPA, que consiste en básicamente hacer una fecundación in vitro con óvulos de una de las mujeres de la pareja, semen de un donante y implantar los embriones en la otra pareja. Es decir, la mujer que puso el óvulo no es la que va a tener el embarazo. Entonces las dos participan de este proceso. Y luego, bueno, por adopción, en caso del Código de Familia de Costa Rica vigente, se puede adoptar de manera personal o pareja, y las personas casadas pueden adoptar en forma individual. Es decir, hasta antier, las personas homosexuales o lesbianas podían adoptar solo de manera individual. Desde ayer pueden hacerlo como pareja o como personas casadas, adoptando tanto las dos personas como una de ellas, de acuerdo con lo que dice el código. La filiación en casos de reproducción con donante conocido o anónimo o vientre subrogado tiene que darse garantizando que quien dona el material genético no va a tener ningún deber
no asume ser papá o ser mamá. Es una donación altruista simplemente para favorecer un procedimiento. ¿Cómo ocurre igual con la adopción? El que fue quien, la pareja, a ver, un niño que es adoptado es un niño que fue abandonado por sus padres biológicos, por un hombre y una mujer, por un matrimonio o una pareja heterosexual que los abandonó, o que los tuvo en una condición tan extremadamente grave que intervino el PANI, se los quitó y los llevó a un juzgado para que el juzgado los declarara adoptables. ¿Ok? Entonces, esos niños también pueden ser adoptados en forma individual o en forma conjunta. Ya el código establece que la inseminación con semen del marido o de un tercero equivale a que sea hijo del marido, ¿verdad? No siendo el hijo biológico. Pero nos siguen quedando una serie de vacíos. Vamos a volver con estos vacíos y voy a hacer aquí un segundo espacio por si hay preguntas. Déjenme ver cómo me salgo. Sí, ok. Bueno, ahora estábamos hablando de donantes y todo esto, ¿verdad? Y Ya no me sé, estoy compartiendo entonces, pantalla, ¿no? ¿perdón? Estoy compartiendo pantalla todavía. Sí, Ok, déjeme el, ver el PowerPoint todavía. para ver si lo logro. Si tengo dejado compartir pantalla y no. Bueno, si quiere, conversemos. Ok. Bueno, nos hacen la pregunta de, con respecto a la técnica de la fertilización in vitro, que cómo se va a garantizar la imposibilidad de vender y comprar esperma u óvulos en el mercado. Como, Bueno, eso podríamos hablar en la parte que sigue, que es la de vacíos legales. No existe posibilidad de comprar esperma o espermatozoides o óvulos en el mercado por ahora en ningún país del mundo. Es decir, existen bancos de material genético. En algunos casos, igual que existen bancos de sangre e igual que existen bancos de córneas. En algunos países se permite hacer venta y lucro de órganos, digamos, de semen y estas cosas. En Costa Rica existen bancos donde las personas tienen acceso a ese banco de manera igualmente, digamos, no por lucro, sino simplemente cubriendo los costos de lo que puede ser el proceso de extracción y de congelamiento, pero no existe venta de semen. No, uno no puede poner un anuncio en el periódico que diga vendo semen o compro semen. Eso estaría absolutamente prohibido y los centros de fecundación pues tienen sus regulaciones establecidas por el Ministerio de Salud para almacenar esto y precisamente que no se convierta en un tema de de falta de ética en el tratamiento de lo que es la donación. Podemos ver más tarde lo que está pasando ahora en la pandemia en Ucrania, que es una de las cosas que vamos a ver. Eso que yo he querido plantear como vacíos. Pero la idea es que precisamente lo que haya sea una donación absolutamente altruista, donde las personas pues adquieran esa posibilidad de tener acceso a un donador bajo ciertas condiciones. Dentro de la caja, la donación y el banco será absolutamente gratuito para sus usuarios porque la caja es la que paga los costos. En el sector privado, pues los costos de congelamiento y de separación y demás tiene que pagarlos la persona que vaya a hacer uso de ese semen, pero va a pagar esos costos, no tiene que pagar, digamos, una cosa exorbitante en términos de que se está lucrando con material genético, ¿verdad? Está más o menos claro. sí, claro, claro. Sí, yo creo que eso como sale, como esta pregunta, ¿verdad? De esos, bueno, precisamente estos países, ¿verdad? Donde la gente llega y puede incluso como apuntarse para ciertos experimentos, ¿verdad? Como, y con los que les pagan, o como por ejemplo que piden, no sé,
gemelos para algún experimento o algo así. Eso está prohibido y Europa sí ha legislado mucho al respecto. No se puede experimentar con la vida humana de esa manera jamás. Los embriones deben ser tratados como embriones y usados pues para lo que fueron hechos, para ser implantados. Incluso hay embriones congelados que han planteado grandes temas en el plano jurídico. Un ejemplo que ustedes podrían buscar en internet, nada más ponen Sofía Vergara embriones y se van a encontrar toda una historia jurídica de que Sofía Vergara tuvo un novio, quería tener hijos con él, pero no quería tenerlos todavía, y como no quería que pasara el tiempo y ella se hiciera muy vieja y perdiera su capacidad de procrear, decidieron sacarse óvulos, sacarse espermatozoides, y en lugar de guardar los óvulos y los espermatozoides congelados, los fertilizaron y guardaron los embriones. Y resulta que se enojó con el novio. Y entonces ya después el novio quería tener sus hijos porque decía, son mis espermatozoides, pero Sofía no quería que los tuviera con los óvulos de ella. Y ahí ha estado el caso en discusión. Lo pueden leer sobre todo en los periódicos españoles que le han dado mucho seguimiento. Pero entonces, si quieren, avancemos un poquito en esta parte, porque esa es la parte como que más le llama la atención a la gente. Bueno, ¿y qué hacemos si se nos presentan casos complejos? Bueno, ¿qué vacíos legales hay desde el momento en que tenemos igual reconocimiento civil entre las parejas homoparentales, las familias homoparentales y las familias heterosexuales? Pues algo muy simple. O sea, es que para una pareja de lesbianas, una inseminación artificial o una fecundación in vitro con método ropa o sin él es más o menos sencillo porque las dos tienen útero. Pero para una pareja de varones no lo es. Entonces hay que recurrir a un vientre subrogado, es decir, a una mujer que les preste el útero para poder procrear a sus hijos. Y esa mujer puede ser la dueña de los óvulos u otra. Es decir, quien presta el útero no necesariamente dona los óvulos. Puede hacer que alguien done los óvulos y no done el útero. O puede hacer que quien ponga el útero done todo. Entonces, hay todo un tema entre los grupos feministas contra la subrogación de vientre pagada, porque lo que se dice es que hay una comercialización del útero en mujeres pobres. Y hay toda otra área de gente que dice, y entonces, ¿cómo una pareja de varones gays va a ser papá? Bueno, tenemos el testimonio de Ricky Martin, por ejemplo, de que él nunca pagó a nadie para que tuviera a sus hijos, sino que fue una amiga que le prestó el vientre. Y ahora vamos a ver un caso en Costa Rica donde precisamente alguien presta el vientre. No les voy a adelantar cómo es el caso, ahorita llegamos a él. Otro tema que está aún pendiente a nivel del registro civil es cómo se va a dar la inscripción de menores de familias homoparentales. Porque, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo se inscriben los chiquitos en Costa Rica? De ahí, el primer apellido es el del papá, el segundo apellido es el de la mamá, y cuando no tiene un papá que lo haya reconocido, no le hayan hecho ADN para obligar una inscripción de paternidad, repite los apellidos de la mamá. Pues bien, entonces yo podría pensar que, por analogía, podría inscribirse en el caso de niños de parejas lesbianas que el segundo apellido sea el de la mujer que lo parió y el primero es de la otra pareja. O que en el caso de los varones, el segundo apellido sea el del varón que facilitó el material genético y el primero es del otro varón, porque así es como funciona. De la mujer que pare tiene el segundo apellido y el varón que no pare, pues tiene el primero. Pero esto podría ser que se me ocurra a mí. Hay gente que podría decir, no, ¿y por qué no escogemos y demás? Bueno, el registro civil está ante esta tesitura hoy. Costa Rica tiene, de acuerdo con el censo del 2011, más de 1,000 familias homoparentales y más de 200 familias homoparentales con hijos. Vamos a ver ahora qué va a pasar con esas inscripciones. Y vean este caso, una publicación de La Nación. La abuelita parió a su nieto. Se da este caso en Costa Rica. Una pareja heterosexual, casada, joven, no había tenido hijos, quería tener, y a ella le diagnostican un cáncer. Le extraen los óvulos, los fecundan y es su mamá la que tiene el embarazo y pare el niño.
Y claro, ¿cómo salió el hijo inscrito del hospital? Como hijo parido por la abuela, o sea, como hijo de la abuela. No salió como hijo de la mamá y el papá, salió hijo de la señora que lo parió. Y tuvieron que dar toda una gran batalla judicial que contó Ángela Ábalos en un reportaje para poder llegar a que ese hijo fuera declarado hijo de su mamá biológica y su papá biológica, ¿verdad? Y no de esa abuelita. Bueno, entonces ya habíamos hablado del censo y hay también una asociación que se llama Familias Homoparentales y Diversas de Costa Rica. Y entonces aquí tenemos a una costarricense con su pareja extranjera y sus 3 chiquitos ticos. Caso que salió publicado el día de ayer en la página de Caso Presidencial. Ya esos chiquitos están muy grandes y les dieron ayer un ramo de flores, reconociéndoles parte de sus luchas precisamente para hacer visible la existencia de las parejas homoparentales en Costa Rica, que no es un asunto de Ricky Martin y de Elton John, sino que tenemos acá muchas parejas, muchas familias que se han, digamos, atrevido a hacer realidad su sueño y ser papás y ser mamás. Brian y José con Eva también, casos dificilísimos para los varones, tener que ir a recurrir a un vientre subrogado para poder hacer el sueño realidad, ya lo habíamos visto. Bueno, y por ahora la adopción, ya dije yo, quien vaya a ser adoptado es un niño que fue abandonado por sus progenitores o maltratado. Hoy, desde el día de ayer, las familias homoparentales, las parejas del mismo sexo tienen iguales derechos para adoptar que las parejas heterosexuales. Y lo que hablábamos del debate sobre vientre subrogado. Esta es la noticia más dolorosa que yo he podido ver en relación con el COVID. Las muertes pueden ser muy acongojantes, todo lo que ustedes quieran, pero esta situación de desamparo de verdad que clama al cielo. O sea, les aseguro que ya hay más de 1000, no son 100 los que hay ya en Ucrania. No siempre es fácil sortear las regulaciones contra el vientre subrogado. En Ucrania era muy fácil que mujeres se prestaran para facilitar ese proceso. Y entonces se hacían procedimientos de implantación de embriones en mujeres que parían y le daban los hijos biológicos pues, a sus padres biológicos. Y resulta que con la pandemia se quedaron varados. ¿Por qué? Porque los chiquitos nacieron, pero con el cierre de fronteras, sus padres no pudieron ir a recogerlos, ni los chiquitos pudieron ser enviados. ¿Con quién iba a ser enviados? ¿En qué avión? ¿Cómo? Y entonces eso que ustedes ven no es un hospital, es un hotel. Están siendo amontonados en hoteles sin que sus padres, que tanto los desearon, que tanto los han querido y que tanto los han soñado, puedan ni siquiera ni abrazarlos ni alimentarlos. Entonces, sí, tenemos una serie de dilemas éticos. Las mismas Naciones Unidas se ha pronunciado para, en primer lugar, prohibir la venta de niños. O sea, una cosa es que usted preste su vientre y otra cosa es que usted venda a su chiquito. O sea, eso digamos, son cosas totalmente diferentes. Imagínense, para poner un paralelismo, ya hay muchos países donde es prohibida la venta de perros. Usted adopta perro, pero no lo compra. Mucho menos un chiquito, ¿verdad? Los niños o se adoptan o se tienen. No se pueden vender, no puede haber un mercado de niños como en el pasado hubo un mercado de esclavos. Entonces hay que establecer garantías para esto. Luego igual garantías sobre quién debe ser la madre gestante de un vientre subrogado, que se velen porque se tomen decisiones amparadas o al tenor del interés superior del niño, que se regule, que no haya intermediarios, que no se vuelva un negocio, ¿verdad?, al respecto. Y por otro lado, en relación con el banco de cigotos, hay también todo un dilema. Ya hablamos del caso de Sofía Vergara, ¿verdad? El Ministerio de Salud expresó públicamente su interés de contar con un banco de cigotos. El ministerio dijo que los iba a hacer y yo quisiera nada más decir esto: quien utiliza fecundación in vitro quiere de alguna forma tener, como decir, hijos propios, es decir, con su material genético o parte de él.
Entonces, si usted tiene un embrión congelado, alguien que se va a hacer una FIV difícilmente va a querer un embrión congelado, quiere trabajar su material genético. Entonces, esto plantea todo un dilema con todos esos embriones congelados que de hoy Sofía Vergara está viva, pero dentro de 100 años no va a estar y esos embriones se quedan ahí dando vueltas y ¿qué los hacemos? Ok, entonces, consentimiento informado que se está aplicando hoy en la caja dice, en caso de contar con óvulos fertilizados, o sea, con embriones, se procederá con lo establecido en el documento Manifiesto sobre Compromiso de Responsabilidad de Embriones Congelados. Entonces, que eso esté ahí metido en el único documento que yo pude conseguir al respecto público, lo único que hace ver es que la caja está congelando embriones. Y este es igual, este tema tiene ahí todo un vacío legal. Entonces, Ok. estos son, digamos, algunos de los desafíos que yo veo y siento que están pendientes. Ujú. Resumiría de esta manera. Desde ayer, todas las personas, todas las parejas y todas las familias tienen el derecho garantizado por la opinión consultiva, por los votos de la Corte en el caso Artavia Murillo y otros para Costa Rica, por el caso Atala Rifo versus Chile, que estableció que no era ningún peligro para los niños vivir en parejas del mismo sexo, en este caso, pues la señora Atala y su pareja, que reclamaron al Estado chileno la custodia de sus hijas, que no se la querían dar porque vivía con su pareja lesbiana, ¿verdad? Entonces, hoy estamos en otro mundo, estamos en un mundo de derechos, y si los derechos son iguales y son para todos y son sin discriminaciones, tenemos que empezar a ver con total normalidad que las parejas del mismo sexo puedan tener hijos, puedan ejercer su maternidad y su paternidad, y que nuestras instituciones asuman el desafío de establecer los procedimientos necesarios para garantizar que sea posible sin ninguna discriminación. Ok, bueno, tenemos varias preguntas en Facebook y entonces alguien dice, buenas tardes, en caso de que él o la donante sea anónimo, ¿qué información se puede brindar acerca de estas personas con respecto al historial médico, por ejemplo? Le voy a contar, yo tuve acceso en alguna oportunidad a ver digamos, una referencia de donantes anónimos de semen en Costa Rica. Y me fue muy interesante, yo pues nunca había visto, eso como que uno no se lo encuentra a la vuelta de la esquina, tiene como que ir a un centro y pedir información. Entonces, la información básica con la que la gente va a escoger el donante, por lo menos en este centro de Costa Rica, fue la siguiente. En primer lugar, bueno, definitivamente anónimo. En segundo lugar, había garantía de que fuera una persona entre los 20 y 30 años o 20 y 25 años, es decir, una persona joven, que no fumaba, que no usaba drogas, que no tenía enfermedades genéticas transmisibles ni enfermedades sexuales transmisibles, ¿verdad? Al momento de haber sido donante. ¿Y qué puede ver la persona que va a escoger? Ve altura, color de piel, color de ojos, antecedentes médicos familiares, es decir, si la mamá es diabética, la abuelita hipertensa, ese tipo de cosas, y con base en eso escoge. La experiencia que yo he visto en la gente que ha hecho uso de los bancos de semen o de los óvulos es que la gente tiende a buscar material genético de personas que sean similares a la pareja que no va a poner la parte genética. Entonces, si el que va a poner la parte genética es un varón de pelillo colocho y ojos negros, pero su pareja es blanco y de ojos celestes, buscará que la mujer donante sea blanca y de ojos celestes. Si se trata de dos mujeres y la que va a poner el óvulo, no importa la descripción que tenga, la otra persona tiene 1,70 m de altura, morena, qué sé yo, de colochos, pues el donante será de mínimo 1,70 m, moreno y de colochos, pues para que parezca hija de la pareja. Básicamente eso es lo que yo he visto en la gente que conozco, que ha aplicado el procedimiento, ¿verdad?
pero la gente podría aplicar cualquiera, es decir, no hay distingos, igual que una persona se puede enamorar de una persona indistintamente de su color de piel o de su altura o de sus ojos, etcétera, pues podría escoger igual cualquier donante con cualquiera de esas características. Básicamente, como le digo, la garantía de los centros es a que no vaya a haber un semen donde se le esté transmitiendo una enfermedad a la persona. Ya todo lo otro, digamos, va a ser azaroso. Si ese semen, bueno, hay una parte que es importante. En ambos casos, en la inseminación artificial y en la fecundación in vitro, se van a escoger el semen. ¿Cómo es que se escoge? Se escoge de una manera muy simple. Se mete en una centrífuga para separar, entiendo yo, los que nadan más de los que nadan menos, y lo que se congela y se va a usar en el procedimiento son los que nadan más. Es decir, los que tienen más chance de verdaderamente llegar a fecundar. Ok, bueno, creo que eso está también relacionado con la otra pregunta que nos habían hecho. Creo que ya ahí le respondió, como que decía que le gustaría saber más sobre la protección hacia los donantes, pero bueno, todo es anónimo, entonces... Es anónimo, se firma un consentimiento informado también sobre el procedimiento, los riesgos, etcétera, pero en el caso de donante anónimo o de donante en general, hay un consentimiento informado que hay que firmar en primer lugar para quitarle toda responsabilidad al donante. El donante donó esperma. Usted no puede llegar 3 años después a pegarle una pensión alimenticia, ¿verdad? Ni decirle, no, eso, digamos, rota toda la relación, digamos, filial. Y algo muy importante que yo sé que se hace aquí, por lo menos en uno de los centros, es que no se fecundan más de 5 chiquitos con el mismo semen, porque esa es otra cosa que pasó, no me acuerdo si fue en Holanda, pero hay un país donde fue algo terrible con un médico, donde toda la gente que iba a hacerse el procedimiento en su clínica, en lugar de usar el semen del donante o del papá o ¿verdad? O el que habían escogido, todos los usaba como él y tuvo más de 100 hijos. Es un caso monstruoso que se estudia en los cursos, sobre todo de ética, porque eso es lo que no debe ser. ¿Verdad? Imagínense que menos de él, pero igual, un donante no se usa para todos, y menos en un país pequeñito como Costa Rica. Claro. Ok, bueno, preguntan también, bueno, teníamos también unas preguntas por ahí de qué pasa en caso de que la madre desarrolle un nexo sentimental con el bebé al cual está... La mujer de vientre subrogado con el bebé que está Ajá, tiene que haber exacto. un consentimiento informado al respecto de que es un vientre subrogado y que el bebé que va a parir no es de ella, pero claro que todo eso se da, y si no hay legislación puede ser muy complicado. Los consentimientos informados deben ser verdaderamente informados y lo suficientemente claros para darle solución a estas cosas. Sería deseable que hubiera un marco legal. En Costa Rica, la Asamblea Legislativa, como siempre se polariza, nunca ha logrado ponerse de acuerdo, ni siquiera en discutir un marco legal para esto. Entonces está por la libre y queda en la buena voluntad y la ética de los centros de fecundación que tengan esos protocolos y esos consentimientos bien hechos. Sí, claro, bueno, es lo mismo que pasó hasta ahora con el matrimonio igualitario, ¿verdad? Toda esa polarización. Ni el último día estaban de acuerdo, ¿verdad? Todavía había gente que decía, a ver, Tratando de traérselo. como igual, habiendo pasado ya, se había quitado la abolición, se había abolido la esclavitud, y todavía gente que seguía deseando tener esclavos, Claro. ¿verdad? Hay otra pregunta, que ¿dónde cree que radica la diferencia entre el vientre subrogado y la donación de esperma para la procreación? Es muchísima la diferencia, ¿verdad? Una cosa es donar óvulos y otra cosa es donar semen, y otra cosa es la subrogación de vientre. De alguna forma, digamos, si usted tiene una mujer que no tiene capacidad de producir óvulos, pero su útero está bien, y ella dice, bueno, no, yo quiero anidar al embrión y quiero ser yo quien para. Entonces, la posibilidad de hacer con óvulos donados y con espermatozoides de su pareja el proceso de fecundación in vitro y
ponerle los embriones y hacer posible o viable que eso termine siendo un embarazo, es muy diferente porque ahí usted va a tener que quien tuvo en el vientre aquel embrión que se fue desarrollando y fue feto y después lo parió y ya salió chiquito, es su propia mamá. En el otro caso no. En el otro caso hay una mujer y ahí entonces usted puede empezar a hacer todas las consideraciones, que se va a desgastar, que tiene efectivamente toda una parte psicológica ahí metida que tiene que trabajar y demás durante todo el embarazo, que al final va a parir y que se lo van a quitar. Porque ese es el trato en ese consentimiento informado de decir, no, yo voy a tener un niño en mi vientre, pero no es mío. Le voy a hacer el favor a una familia de tenerlo. Y entonces hay una parte que tiene que ser fundamental, que es la escogencia de esas mujeres que voluntariamente vayan a participar de esos procesos de subrogación en sus aspectos psicológicos, que lo puedan manejar. Y cuando digo eso, no estoy diciendo que no haya posiblemente costos que asumir. La historia es que quien participa de un proceso de subrogación va a tener medicinas, comida, posiblemente un pago también, que puede ser más o menos simbólico dependiendo de los países, pero que va a tener, claro, un montón de condiciones para garantizar no solo la salud de ese niño y la suya, sino que además de alguna forma le retribuya ese desgaste que tiene. Y ahí es donde usted escucha a los grupos, algunos grupos que van a decir es que se está utilizando la mujer. En los otros casos no se va a utilizar a nadie. Alguien donó el semen y donó el óvulo y no se dio cuenta de nada. En el otro hay un involucramiento de la persona del vientre subrogado. Y por eso es una de las cosas más complejas. ¿Con qué derecho le voy a decir yo a una pareja de varones, como ustedes no tienen úteros alados? Nosotros las mujeres nos salvamos. Es muy complejo, ¿verdad? Pero son los temas que hay que discutir porque son los que nos salen ya a la agenda. Claro. Ok, dice que si existe un trasfondo socioeconómico y sociocultural en que las parejas homoparentales opten por acudir a un vientre subrogado o a un banco de esperma. Yo me imaginaría cómo que se hace la pregunta también como basándose precisamente, ¿verdad? En estos casos de famosos y famosas, ¿verdad? De los casos de Costa Rica, algunos de los casos que están en la página de familias homoparentales, para decirle a la gente, no crean que solo Ricky Martin y Elton John. O sea, claro. la sociedad costarricense tiene un mínimo de 200, o para el 2011 tenía un mínimo de 200 y algo de familias homoparentales con niños y va a tener más. Ok. Pero sí debe de existir un trasfondo socioeconómico también, me imagino que ligado a las posibilidades económicas de mantener a un niño. Bueno, digamos que hasta que se abrió el centro de la caja en Costa Rica, quien podía tener acceso a una técnica de fecundación in vitro era quien podía pagarla privado. Y eso no tenía que ver con orientación sexual, tenía que ver con posibilidad de pago. Con la caja, ¿verdad? La caja la está haciendo ahora solo a parejas heterosexuales, por eso dije yo, desde ayer, la caja tiene ahora el deber de ampliar ese procedimiento médico a todas las parejas, porque ahora hay igualdad en derechos civiles, y uno de esos derechos civiles es el ejercicio de la maternidad y la maternidad. Y si la fecundación in vitro es solo una técnica, está abierta y debe ser accesible para todos. El sector privado seguirá existiendo. Es como de una persona le duele una muela y decide si va a la caja o a un dentista privado. Bueno, en fecundación in vitro puede ocurrir lo mismo. Es decir, hay gente que quiere y dice, bueno, yo voy a la caja, y hay gente que dice, no, yo tengo medios económicos, quisiera hacérmelo privado porque quiero, y gente que puede tener también mucha plata y puede querer hacerlo a la caja. Mientras estaba preparando esto, estaba viendo que la caja en este momento tiene altísimos índices en el éxito de la fecundación in vitro. Bueno, esa puede ser una buena razón. O sea, la caja no es que si usted va a la caja le va a ir mal. Ejemplo, en otro campo, o sea, la gente puede tener, digamos, piedras en la vesícula y va a decir, bueno, yo voy a ir a la caja o yo voy a ir al sector privado. No es que si va a ir a la caja tiene alta posibilidad de morirse, no, va a ir a la caja y le va a ir muy bien, porque a nosotros no se nos muere la gente en el hospital, pero puede decir, bueno, voy a ir a privado por la comodidad del cuarto, de esto, lo otro, y además puedo pagar.
¿ok? ¿Qué se garantizó en la Corte Interamericana con el voto de fecundación in vitro? Que la gente que no tuviera plata pudiera acceder al derecho, y por eso exigió que la caja lo hiciera. Pero escoger entre lo público y lo privado va a ser una decisión ya de la pareja, no solo en términos de lo que quiere, sino de lo que puede. Entonces, quien quiere y puede ir a privado, lo seguirá haciendo. Quien no tiene esos recursos, irá a la caja, y ahí no debe ser discriminado. Ahora, con el vientre subrogado, a lo que yo entiendo, en Costa Rica no se está haciendo. Creo que no lo está haciendo la caja y creo que no lo está haciendo el sector privado. Que eso hay, como ponía el caso de Ucrania, digamos, cada vez hay más, es más complejo aplicarlo por todas las resistencias que hay. En Costa Rica no está legislado, así que bien podría hacerse, pero entiendo yo que que no existe como de un lugar donde la gente pueda ir y decir, bueno, yo quiero apuntarme a ser madre de subrogación o a ser, no sé, mujer de subrogación. Es parte de lo que hay que revisar, y revisarlo, ¿verdad? Con el corazón en la mano, precisamente para no tener mujeres que porque estén en una situación de pobreza, por ejemplo, digan, bueno, no, yo quiero ser madre subrogada o vientre subrogado porque por lo menos en ese tiempo me van a alimentar muy bien, me van a cuidar la salud, etcétera, etcétera. Eso sería una cosa terrible, sería una vulnerabilidad, aprovecharse de una vulnerabilidad de una mujer. Y vamos a tener que revisar eso, porque el otro lado es de esa pareja de varones a quien recurren. Ricky Martin, le puse ya el ejemplo, lo que ha dicho es que él nunca le pagó a nadie, porque le han llovido críticas porque ya tiene 4 hijos, ¿verdad? Pero le han llovido críticas no por los hijos, le han llovido críticas por la subrogación. Y él ha salido a aclarar reiteradamente que él nunca le pagó a nadie y que una amiga se los ha tenido porque lo quiere mucho. Eso también es posible. Vimos en caso de Costa Rica, la abuela que se lo tuvo a la hija. Eso es puro altruismo y verdaderamente existe. Claro. Sí, bueno, creo que ha habido muchísima polémica precisamente por el caso de Ucrania en estos últimos días. Y, y sí, sí, sí sería un tema que habría que analizar precisamente por no poner más bien en una posición de mayor vulnerabilidad, ¿verdad? Bajo todos los parámetros éticos dentro de la investigación, dentro de la ciencia, la medicina, de no aprovecharse precisamente de esa vulnerabilidad de personas que, bueno, sí, y creo que también entra como dentro de esos mismos aspectos éticos que discutíamos antes del semen, ¿verdad? Y de si llegan a vender sus muestras, que sería eso. Bien, Y bien, estos temas son muy complejos. Uno los puede pensar en otros campos. En el campo de investigación biomédica, en Costa Rica sí existe una ley, existe un reglamento y protege a las personas vulnerables, ¿verdad? Como si usted está desesperado con una enfermedad y alguien llega y le dice, tengo un tratamiento experimental, usted lo quiere usar, es muy complejo porque usted se pondría cualquier cosa con tal de curarse. Pero el hecho de que usted esté enfermo es una vulnerabilidad. De ahí que, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, la primera etapa que debe cumplirse en un procedimiento de experimentación no es ni siquiera la parte de cura, es la parte de seguridad. Ver a ver qué efectos secundarios pueden darse, darle mucho seguimiento a esto, y si hay algo que genera alerta, sacar el medicamento incluso antes de llegar a la etapa de hacer la prueba de si funciona o no, para lo que se preveía que iba a funcionar. Pero todo este asunto de las vulnerabilidades está previsto en esa ley de investigación biomédica. Uno debería ser capaz de poder hacer eso en relación con procedimientos de subrogación de vientre. Otros ejemplos que uno podría poner en investigación, el caso, digamos, de pacientes psiquiátricos. ¿Tienen capacidad o no para dar consentimiento de que se pruebe un medicamento en ellos? Y al final, ¿cómo sabe usted si sirve o no sirve si no lo prueban enfermos? ¿Verdad? Entonces son temas sumamente complejos, y aquí lo que habría que traer es a un experto en ética, ¿verdad? Que son, digamos, tienen una óptica un poco, digamos, más clara de cuáles son esos límites. La ley los estableció, pero de la ley a la realidad hay tanto matiz que no todo es blanco y negro. Eso pasa con subrogación. Como le digo, está de un lado
el deseo de los varones de ejercer su paternidad y por otro lado no tienen el medio para poder hacerlo. ¿Cómo garantizar que tener acceso a ese medio no vulnerabilice a las mujeres? Ese es el dilema. Ok, genial. Bueno, yo creo que se ha abarcado el tema de forma súper amplia. Muchísimos puntos que yo creo que no se visibilizan casi nunca en las discusiones. Y más bien, bueno, creo que ya no quedan más preguntas ni en Facebook ni en otras plataformas, pero muchísimas gracias por haberme acompañado y haber hecho este foro. No sé si tiene algún otro punto que tocar o... No, yo básicamente ningún otro punto, darle las gracias a usted, a la federación y a quienes han hecho las preguntas y nos han acompañado. Ojalá que este espacio sirva para crear conciencia de que los derechos, ampliar los derechos implica también ampliar las responsabilidades. Ampliar el derecho a la maternidad y a la paternidad también implica la responsabilidad de asumirlas. Y vamos a ver cómo nos va en este nuevo país donde ya hoy todos tenemos iguales derechos, plenos derechos civiles. Yo espero que estemos construyendo cada día una mejor sociedad y confío plenamente en que estos avances lo hagan posible. Qué genial. Bueno, muchísimas gracias y yo creo que ya podemos ir terminando porque ahora en un rato va a comenzar la entrevista también con Patricia Mora Castellanos. Doña Patricia, muy bien. Pero muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Fue una sesión súper rica con muchísimo conocimiento y muchísimos planteamientos que hay que hacerse de ahora en adelante a partir de la del nuevo paradigma en el que nos encontramos, pero también de este avance tan importante en derechos humanos y en reconocimiento de la libertad de las personas. Entonces, sí, muchas gracias y Buenas pues, noches. Hasta luego. buenas noches.